Hola, Ahora buenas sí. tardes. Hola, Hola buenas tardes. Natalia, ¿qué tal? Ok. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, ¿y ustedes? bien. Bien, Veo en la entrega del avance, decía, ¿ustedes los estuvieron revisando? sí, abrimos hasta ayer seguro y hoy un poquito más rápido, pero los Bien. descargamos, sí. No, porque aparecía un comentario abajo, pero no sabía si, no sé si es que eso estaba antes o no. Ah, me voy a fijar, no, no, Comentario corregirlo, nuestro, no. no. Lo que por ahí podemos haber hecho, como hicimos nosotros, fue como registrar la participación, que es como, Ajá, digamos, una forma de seguimiento, por ahí que de eso que diga participó, pero no hemos claro, respondido. respondido, porque la idea Bien, justamente por ahí era ya aprovechando que tenemos el sincrónico, y que viene, digamos, hacer todos esos intercambios, inicialmente acá. Claro, sí, a mí me parece eso, participó uno. Claro, sí, sí, sí. Ese Es un sí. registro, digamos, de Sí. participación que Nos vamos a hacer. sacamos un uno, dijimos. Un Ah, uno. bien. No, no, Arrancamos no, no. bárbaro. ¿Para qué No, es Adelante. tanto? es de paso, digamos, porque viene al tema, digamos, no sé si ustedes utilizan eso, pero por ahí no es algo tan conocido y si uno utiliza en la plataforma Moodle, hay formas de hacer escalas, digamos, así de participación o Claro, personalizarlas como uno quiera y de alguna manera facilita mucho el seguimiento, porque uno después los descarga de la plataforma y evita por ahí si uno lo sigue en un Drive o en una planilla más manual que tiene como más margen de error. Entonces, bueno, más que nada es por eso, y si ustedes, bueno, después en esto que vamos a ir viendo en los instrumentos, si quisieran ver esto de hacer esta escala, también lo podamos conversar, ¿sí? Es más que nada para eso, para tener el registro de las participaciones. claro. Bueno, Ahí em, saluda alguien más, me parece, ¿no? Isa, ahí la veo, Isa, está también escribiendo. Bien. Bueno, yo acá tengo todo medio minimizado, así que para bueno, yo poder tener comparto, varias Mariela, pantallas. Ahí nomás. está. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, bueno, damos inicio entonces a esta primera parte, como dijimos, ya en el segundo encuentro. Y como siempre, y un poco también tiene que ver con enfocar el esfuerzo o lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a empezar con plantear la agenda de trabajo, ¿sí? De este rato que nos vamos a encontrar. Sí que estamos acá en el segundo encuentro ya sincrónico y en esta agenda, ay, se me minimizó acá. En esta agenda que tenemos para hoy vamos a hacer coherentemente con esta idea de nosotros eh, vamos tras la idea de que los cambios en nuestras prácticas van en la medida en que nosotros podamos poner en palabras y compartir con otro lo que estamos haciendo, porque si no nos queda separado el momento de la lectura, que es más solitaria, que es más personal, con cómo lo estamos haciendo. Entonces, estas socializaciones son importantes para nosotros porque es también conocer de los demás, eso que me quedó sin pensarlo o una buena idea que podemos retomar. Así que vamos a trabajar en un momento con la socialización, tanto en el foro que nos dio algunas pautas de criterios que ustedes ya están teniendo en cuenta en sus trabajos, como en la entrega, este avance que nos contaron y que a nosotros nos sirve para conocer sus materias y con qué dinámica están viniendo a trabajar y bueno, cómo proyectan un poco esa elaboración final. Vamos a hacer un trabajo también utilizando un poco coherente con la propuesta nuestra, que es virtual, como nos estamos conectando con ustedes. También usamos la virtualidad, vamos a hacer unas subsalas hoy donde van a trabajar los presentes con un par de consignas que les vamos a proponer un ratito, también para en un lugar más apropiado entre ustedes conversar sobre algunos aspectos y siempre van a ir a redundar en mejoras o en aportes para el trabajo final. Y después vamos a hacer una demostración o ejemplificación en el uso de las rúbricas a través de la plataforma Moodle, ¿sí? Si ustedes ya la están llevando a cabo, nos sirve para ir chequeando entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen ustedes, y los que no, para ver justamente esto que les adelantaba Mercedes recién, bueno, qué aporte nos hace esto y sobre todo porque para nosotros es el entorno en el que estamos trabajando hoy con ustedes, entonces en coherencia con ese entorno con el que estamos mediando a través del contenido que estamos trabajando, ¿sí? Así que bueno, avanzamos por ahí. Bueno, nosotros hicimos ahí una pasadita por el foro, el que ustedes estuvieron participando.
que les preguntábamos sobre qué acuerdos ya están teniendo en sus materias y sobre todo eso ayuda a definir criterios de trabajo. Entonces recogimos algunas respuestas de ustedes en los foros que nos permiten pensar a nosotros también. Por ejemplo, en la materia de ecología, creo que justo están presentes ustedes los que participaron en el foro, así que se van a reconocer, o si quieren hacemos una pasadita breve, yo lo voy comentando y ustedes aclaran lo que necesiten. Bueno, en ecología aparece justamente este criterio de que no hay una única respuesta y que las recetas a esos planteos de reconocer tanto lo estructural como lo funcional en el ecosistema tiene que construirse, porque no hay, esto es histórico, es cultural, y es lo que también una sociedad, por lo que se da a entender, aprueba, por supuesto con conocimiento, no solamente desde el sentido común, pero eso es un criterio de trabajo que parece que recorre toda la cursada, porque se trata de conformar una valoración acerca de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el sujeto ahí tiene mucho para decir, pero por ejemplo en estadística ahí nos puso en el criterio y en el acuerdo algo con lo que vamos a pasar hoy por acá, sobre cuando la calificación es cualitativa, el reclamo viene por, bueno, ¿y qué nota me saqué? Esta tablita conversora, qué significa el aprobado, qué significa el desaprobado en una escala medible, porque en nuestra normativa, y hoy también vamos a pasar por ahí, también estos condicionantes de la evaluación o la plataforma de base es conocer el régimen también normativo, ¿no? Nosotros tenemos una escala de calificación en la universidad del 1 al 10, pero por ejemplo cuando yo hice mi facultad allá por principios de los 90, la escala era del 1 al 5, y eso significaba otras cosas, entonces qué era el 3, qué era el 5, qué era el 4, ¿no? Y nos habla de estos cambios en la cultura institucional, porque decíamos, esto es un cambio paradigmático, no es incorporar una metodología de evaluación por otra, entonces a ver qué me queda de lo viejo y cómo lo agrego a lo nuevo, sino que estamos parados en un paradigma diferente de la evaluación formativa. Entonces es también romper culturas institucionales donde el estudiante viene formateado de su escuela primaria, de su escuela secundaria, a buscar cuál es la escala numérica que me corresponde. Entonces, por eso no depende solamente de una decisión disciplinar o del equipo de trabajo, sino que es toda una cultura que participa. También otro de los criterios que aparecía, por ejemplo, en biología, que habíamos hablado la semana pasada, y con Marcelo les contábamos que también estamos en una materia muy populosa de primer año, son esta cuestión de la magnitud del equipo de estudiantes que tenemos, ¿no? De trabajar en evaluaciones continuas, quiere decir personalizadas, quiere decir cotidianas, cuando tenemos 600 personas, por poner un número así gigante, y hay más comisiones de más gente también, lo vuelve inoperativo, digamos. Entonces, ahí ese propósito de lo formativo no va por lo continuo, sino por otro tipo de producciones, por ejemplo, ¿no? Pero aparece acá la cuestión de la restricción del número, ¿sí? De los estudiantes, que también en primer año trabajamos mucho más códigos de filiación a la disciplina y a la institución, y no solamente al contenido, ¿sí? Pero bueno, el contenido siempre es la base de lo que trabajamos. Entonces, bueno, qué es un parcial, cómo se rinde, hay un montón de cosas que construimos también con alumnos de primer año. Y en el caso de física, estas instancias, sí, un poco como dialogando con esta cuestión de qué nota tengo, si tengo un aprobado. Del otro lado está esto de si tengo, bueno, 6 instancias para calificar, si a veces la evaluación formativa, ponemos muchas instancias de calificación, la pregunta así curiosa que podemos hacernos es si no son más que evaluación continua, si es calificación continua, ¿sí? Porque a veces también compelidos un poco, presionados por generar calificaciones que después podamos promediar, a veces es una calificación continua. Pero la pregunta se da en torno a, bueno, tenemos 16 semanas reales de trabajo, si son 16 semanas y tenemos 8 exámenes y calificaciones, bueno, ¿en qué momento enseñamos todo eso que evaluamos? Entonces ahí hay una mirada entre la coherencia, la oportunidad de cuándo enseñar aquello que vamos a después evaluar, ¿sí? Siempre como cuestionamiento en esta reflexión continua que hacemos de nuestra propia práctica, ¿no? Y este posicionamiento de la necesidad, como nos decían los autores, de comunicar todos estos procesos. Y esto se aprende además porque estamos en carreras que son de una formación profesional, donde también el profesional tiene que saber tener argumentos, tiene que saber tener justificaciones para futuras decisiones de, bueno, estos procesos, cómo se iniciaron, cómo siguieron adelante y por qué llegamos
hasta acá, ¿sí? Eso fue un poco lo que levantamos. Después hubo unas participaciones entre ayer y hoy que ya no pudimos retomar para este espacio. Si alguno quiere que lo consideremos acá, abre el micrófono y lo decimos, y si no, avanzamos. Bien. A ver ahí. Dejo de compartir un ratito por si surge alguna cuestión. Sí. Ya nos ponen dedito, a ver. Escuché algo, pero no sé si era acá. Bien. Bueno. Seguimos, ponemos dedito, seguimos adelante. Ahí está. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, queríamos entonces también compartir esta socialización de los primeros trabajos que ustedes nos contaron. Ahí sí los invitamos a ustedes, entre ustedes se conocen. A ver, ahí estamos. Bien. Seguimos por acá. Bueno, ¿Acá sí? ¿O dale, dejo acá? No sé, yo por cómo ¿verdad venía. que? Bien, bien. Bueno, sí, la siguiente, la que mostraste. ¿Sí? Sí, Ok. sí. A mí no se cambió acá, no sé si lo están viendo. Ahí está. Bueno, entonces, de los materiales que les compartimos a ustedes, así como la primera parte queríamos hacer esta distinción entre la evaluación formativa, auténtica, que van todas de la mano, también empezar como a distinguir, a discriminar ciertos conceptos que a veces los usamos de la misma manera, pero cuando los estamos pensando en estos espacios como estamos haciendo nosotros, estamos distinguiendo a la evaluación, que ya dijimos que es todo ese procedimiento de generar información para hacer un juicio de valor y sobre ese juicio de valor tomar decisiones de mejora. Tomar decisiones de, con este contenido llego hasta acá, con este contenido tengo que seguir trabajando, a este trabajo práctico lo voy a reconvertir en tal cosa, en esto falta integrar porque la cursada de la otra materia se llegó de otra manera. Esto también nos obliga a nosotros a hacer acuerdos entre los departamentos, ¿sí? Hasta dónde se lleva una materia o la otra, algo que en pandemia tuvimos que hacer mucho, cuando seleccionamos, bueno, con qué nos quedamos, y después era, bueno, cómo levantamos todo lo que hicimos, ¿no? Estas prácticas nos llevan a trabajar democráticamente en el sentido de que tenemos que hacer acuerdos entre las asignaturas, entre los departamentos, para ver cómo avanzamos de menos a más en todas estas competencias que son del estudiante. Entonces, cuando hablamos de evaluación es un concepto bien amplio y comprensivo de todos estos procesos y estas prácticas que tienen que ver con valorar, emitir un juicio, pero con información previa. Esa información es la que nosotros creamos, generamos con las instancias evaluativas que pretendemos, digamos, instalar en la materia. Pero también tenemos la calificación. Cuando calificamos es esa nota alfanumérica en una escala que es normativa. Recién poníamos el ejemplo. Nosotros evaluamos del 1 al 10, el aprobado es el 4, en las promocionalidades generalmente es la nota de 7, pero eso es según facultades. A veces es un promedio de 7, a veces 7 en cada instancia, a veces es 6. Nosotros en humanidades, por ejemplo, es 6, pero 6 de promedio, de varios. Eso también nos dice que tenemos que evaluar de múltiples maneras porque es un promedio de 6. Entonces, con 2 parciales nada más no es suficiente, entonces trabajamos en más instancias, ¿no? Entonces, hay un aspecto ahí normativo, ¿sí?, de la calificación. Justamente esto nos surge acá, se habrán enterado por los medios de comunicación de que hay una reforma para el nivel secundario acerca de las calificaciones y las valoraciones para atender a la repitencia, ¿no? Repensar si es la repitencia o es recursar el contenido, el procedimiento, las formas de las materias en cómo están organizadas. Bueno, fíjense cómo cada nivel educativo, ¿sí?, va encontrando de manera situada y en sus propias problemáticas respuestas, que seguramente no serán acabadas ni todas perfectibles, pero esto es lo que nos enfrenta a las calificaciones, por ejemplo, ¿no? Y la calificación también nos pone en el lugar de pensar la complejidad cognitiva de lo que le estamos exigiendo, porque a veces la tentación es, cuando hacemos, por ejemplo, consignas, bueno, son 5 consignas, 2 puntos y medio cada uno, o 2 puntos cada uno, 2 y medio, y se valora de la misma manera, pero por ahí son preguntas que la complejidad cognitiva es diferente. Alguna es una relación simple, a veces es una reconstrucción, o a veces son operaciones de reversibilidad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo explicarías lo que sucedió en tal situación cuando tal cosa, ¿no?
son operaciones diferentes, pero a veces vamos a lo homogéneo del mismo puntaje para todos. Bueno, cuestiones a seguir pensando, ¿no? La evaluación continua, lo que sin querer empezamos por ahí a pensarnos, ¿no? Tener como esta precaución, esta vigilancia de que la evaluación continua es continua porque es para un grupo acotado, porque lo voy a seguir, porque es cotidiana, porque es personal, porque es de cada uno. Y entonces esto que la normativa me dice, 2 exámenes parciales individuales, escritos, presenciales, o la normativa que ustedes tengan, la puedo, digamos, hacer una alteración, porque al ser un seguimiento tan preciso, tan continuo, tan personal, puedo construir ese seguimiento y la nota sin la necesidad de estas instancias tan formales, pero que la evaluación continua entonces no sea la calificación continua, todo el tiempo generándole una nota, una valoración al estudiante, porque ya dijimos en la primera parte los efectos que tienen subjetivos, pedagógicos e institucionales, esto de la evaluación, la calificación todo el tiempo, ¿no? Bueno, y en definitiva hablamos también del examen, que sería ese instrumento más sumativo, es un momento de la evaluación. La evaluación es de todo el tiempo, es todo este proceso que estamos describiendo, y el examen es aquello que diseñamos para hacer un corte, una parada en un momento y tomar esas evidencias de aprendizaje, que son evidencias de aprendizaje, que no son etiquetamientos de la persona, sino cómo puede evidenciar lo que estuvimos desarrollando o la práctica que le pedimos o lo que estuvimos trabajando, y eso también depende mucho del régimen académico, ¿sí? Los exámenes, cómo están regulados, dónde tienen que ser. Pensamos nosotras que nos enteramos cuando empezamos a trabajar con ustedes de este examen, no se llama integrador, tiene un nombre que ahora me lo olvidé, que habilita, digamos, Habilitante. el habilitante, está. Son entonces formas también situadas, como decíamos, institucionales para empezar a dar respuesta a situaciones que se viven por las características del estudiantado, de las disciplinas en las que se trabaja, de la forma en las que se cursa, que, como decíamos en el primer foro que nos proponía esto, nunca es homogéneo, no son recetas para todos, ¿no? Y la cuestión de la evaluación nos enfrenta a esto, que no hay recetas, sí criterios de trabajo, porque claramente también el campo disciplinar acá es mandante, ¿no? De cómo trabajamos y qué es lo que pretendemos. Bien. Y seguimos, bueno, y algo que nos quedó ahí en color, entonces hablábamos la primera parte de la retroalimentación, que lo vamos a retomar un poquito haciendo la demostración de las rúbricas acerca de la importancia de la comunicación, ¿no? Que es una instancia dentro de la evaluación, la devolución, y que muchas veces ni las planificamos. Así como tenemos un día de tomar el examen, podemos tener un día de devoluciones, hacer jornadas de coevaluación donde cada uno también evalúa el trabajo del otro. Depende si es un informe de campo, si es un informe en el laboratorio, si son ejercicios, ¿sí? Los que están en las exactas, por ejemplo. La instancia de la devolución, la instancia de la retroalimentación puede ser una jornada de trabajo más, debería serlo también, ¿no? A veces tenemos acotados los días del calendario y lo pasamos a una respuesta, pero ustedes ya nos contaban de que muchas veces, a veces la observación es citarlo, hablar con el profesor, ¿no? A que se acerque a tener una devolución personal, a que les cuente mejor por qué obtuvo esa devolución y no otra. Pero la retroalimentación nos enfrenta a esto en todo este proceso. Bien. Entonces, si retomamos, sí. Sí, no sé si retomamos algún eso, entonces comentario, sí. decíamos ustedes nos contarán de estos avances que hicieron cortitos. Bueno, entiendo que no todos conocen o no todos en el foro pudieron ver en qué va a trabajar el otro, así que hagamos una ronda de intercambios ahora, donde podamos decir, bueno, la materia en la que van a trabajar. Yo acá estuvimos seleccionando con Mercedes, veíamos que algunos tenían que ver con hacer una salida de campo, otras con un foro de debate, otros con un TP integrador de repaso, pero otro con un TP para la promocionalidad, y otra unos ejercicios de clases asincrónicas previos a las tareas en el laboratorio, ¿sí? Así que abrimos una ronda de que ustedes nos cuenten un poco más, así sobre todo entendemos nosotras. Ustedes seguramente enseguida ya entraron en el código, pero a nosotros nos ayuda con los aportes que ustedes nos hagan, ¿sí? Bueno,
¿Ustedes nos dicen o arrancamos? Dale, dale, Gabriela, sí, sí. Arrancá Bueno, nomás. bueno, no sé si Meli por ahí está ya disponible para participar, si no, le pregunto a Meli, ¿querés Meli que... Ah, ahí está. Ahí llegó. Ya- Está sin... Ah, Hola, ahí está, ahora encontraba ahí sí. Ah, desde el teléfono, recién me acabo de caer. Dale, listo, metele, Gaby. Si querés, yo aporto listo. alguna cosita acá en Dale, todo dale. caso. Bueno, con Meli, las dos vamos a hacer el trabajo final juntas, porque estamos en la misma cátedra. Eh, Estamos en las materias de Bioquímica 1 y Bioquímica 2, que son, bueno, de grado. Una es de primer año, que es la Bioquímica 1, que se dicta en el segundo cuatrimestre, y Bioquímica 2, que se dicta en el primer cuatrimestre y es materia de segundo año. Entonces, lo que apuntamos es para Bioquímica 1, es una actividad asincrónica que se hace en el campus, y la idea es que esa actividad la realicen obligatoriamente previo al TP de laboratorio. Ujú, Es como un repaso de lo que eran los parcialitos antes de entrar al claro. laboratorio, ¿sí? Entonces, lo que tiene, la particularidad que tienen es que diseñamos las preguntas, eso lo hace cada responsable del trabajo práctico, porque bueno, nos vamos dividiendo los trabajos prácticos del laboratorio, entonces él o la docente prepara las actividades que están en un banco de preguntas. Los tipos de preguntas pueden ser de opción múltiple, elegir la opción correcta, arrastrar la palabra, realizar cálculos y poner la respuesta. Y la idea, el objetivo es que los estudiantes y las estudiantes lleguen con la lectura previa de lo que se va a hacer en el laboratorio. Claro. Tienen 24 horas para realizarlo, lo pueden hacer tantas veces como ellos quieran, con una nota de aprobación de 7, y lo que se ha visto por ahí, que bueno, por ahí nos adelantamos a lo que viene después, pero que los estudiantes, por más que aprueban, algunos siguen resolviendo, porque por cada pregunta hay varias opciones, entonces como que cada vez que abrís el cuestionario, al azar se disponen nuevas preguntas, ¿sí? Bien, es aleatorio. Y lo que tienen después es una retroalimentación. Cuando terminan de enviar el cuestionario, hay una retroalimentación. Bien. Una Eh, retroalimentación global. O de cada, y cuando ellos terminan el cuestionario, tienen devolución, digamos, les dice cuál es la respuesta correcta, o les dice si le hicieron bien y le hicieron mal, pero no le dicen cuál es la correcta. Cuando Ahí termina el depende. cuestionario, tienen la correcta. Les Sí, dice Meli. cuál es la correcta. O sea, dice, Sí, esto sí, estuvo sí. mal y la correcta hubiese sido tal. Sí, Depende, Ok. depende. A sí, una, depende bien. de cada Eh, docente también. Ok, claro, está bien. dependiendo de la Sí, pregunta también. Hay preguntas que por ahí vale más señalar cuál es o ampliar información, y hay otras preguntas que eh, solo, o sea, no te dan la respuesta correcta enseguida, y recién cuando termina el cuestionario te da la respuesta correcta. Bien, Claro. O sea que perfecto. puede haber una retroalimentación de cada pregunta que amplía información o que corrige determinada selección que no es la correcta, y luego la respuesta correcta viene al final del cuestionario. Eso depende mucho de cómo se construye el cuestionario. Perfecto. Bien, Bien. buenísimo. y después Sí, eso con está la bioquímica otra 1. actividad, Bien. perdón, no escuché. Eso con bioquímica 1. Sí, Bien. y para Bioquímica 2 lo que tomamos es también una actividad sincrónica, pero son las actividades que hacemos de cierre de tema. Entonces también es un cuestionario, pero son en los trabajos prácticos donde no hay el laboratorio, sino que es como el cierre del tema, donde abordamos esos temas haciendo resolución de problemas, ¿no? Entonces, cuando termina ese tema, hay una semana en la cual pueden resolver el cuestionario y cierra antes de que empiece el tema siguiente, ¿sí? Claro. Por ejemplo, termina la clase el viernes, se abre el cuestionario y cierra al viernes siguiente cuando ya tienen otra clase, Claro. ¿sí?
Y bueno, el objetivo ahí es como como reafirmar ciertos conceptos que queremos que queden bien claros, o bueno, lo más claros posibles. Y a veces es como también se arman las preguntas, que también es dependiendo del responsable, ¿no? de la clase, con ejercicios del tipo del parcial. Claro, sí, sí. Meli, Eso, ahí, si quieres aportar algo más. Sí, una cosita sí, más. Primero que son actividades que hacemos tanto en Bioquímica 1 como Bioquímica 2. Ahí seleccionamos una previa al laboratorio de Bioquímica 1 y claro, una posterior a las clases de problemas de Bioquímica 2. Y la otra cosa es que dentro de los criterios de acreditación y aprobación de la cursada, uno de los criterios es que tienen que asistir el claro, 75% de las clases prácticas. Pero lo que hemos hecho es combinar la asistencia presencial con la aprobación de estas actividades que contribuyen o la mitad o el total de la asistencia a una clase práctica. Y eso es lo que usamos de incentivo para que realicen la actividad. Y bueno, el ujú, objetivo principal es en el caso de las primeras, como decía Gaby, el tema de la lectura previa de la guía, y en el caso de las segundas también poder identificar qué problemas tienen, que sea una herramienta de estudio para ellos también. Esa es la idea. sí, sí. Y los procesos de estos de metacognición, ¿no? Porque cada uno va regulando qué es lo que va empleando para su propio aprendizaje y ir haciendo como estas autoevaluaciones, ¿no? Que también colabora en este proceso formativo de ir conociendo y regulando hasta dónde falta, qué es lo que sabe, así que va de la mano con eso también. Sí, lo que por ahí hemos notado, por eso que tomamos estas actividades, es que eso que estamos observando, no es que todos los estudiantes lo hacen, pero es Seguro. probar hasta que aprobé. Probar, Ujú. hacer intentos, intentos, intentos hasta que Claro, aprobé. Entonces, sí, la intención es esa, ¿no? Que vean lo que le falta, claro, que observen cómo son los ejercicios, tal cual. pero es como que notamos eso también. Entonces, bueno, por eso lo discutimos con Mel y dijimos, bueno, a ver cómo podríamos mejorar esto para que Sí. no pase tanto lo que estamos viendo, ¿no? Claro, que no Ah, sea más tipo aleatorio, si pruebo, sino que haya una sí. instancia de reflexión respecto a las Claro. preguntas y eso. Bien, Pero bueno, claro, tiene que ver con esta tradición también de la evaluación, que es la recompensa inmediata, ¿no? Que un poco pasa esto que el joven quiere enseguida, bueno, ¿y qué me saqué? ¿Y cómo me fue? Porque, bueno, hay toda una tradición de premio y castigo con la evaluación. Y eso es una cultura. Entonces, romper eso ya, y cuando uno ya llega a a la carrera profesional, bueno, también nos cuesta a nosotros, porque está esto de seguir probando, por el aprobar y no por el aprender, ¿no? Eso es parte de la cultura estudiantil del oficio del alumno. Sí, ahí por ahí es como que, retomando un poco lo que me parecía lo que puse en el foro, es como que también hay una pasividad muy grande de los estudiantes de querer tomar esas retroalimentaciones. Puede que nosotros estemos equivocando el lenguaje o la vía de comunicación, pero también hay mucha pasividad del otro lado de no buscar, o sea, de no darle relevancia a lo que aprenden y solo a pasar la etapa. Y ahí, por ejemplo, yo veía en una de las actividades que había una persona que lo había hecho 5 veces. Uno de los intentos tenía 22 segundos, le había dedicado solamente al intento. te iba a decir, Entonces Claro, era como, eso te da un montón de información, digamos. sí, sí, sí. sí, Bueno, todo eso hay que enseñarlo, ¿no? Cómo me siento a resolver esto, que no lo puedo hacer de un minuto para el otro, y que los sistemas dejan huellas, digamos, digitales a todo esto y que sabemos, ¿no? Bueno, estuviste 22 segundos. Entonces, bueno, por eso los criterios cuando uno piensa en el instrumento es pensar en todo esto, ¿no? Porque si no, a veces generamos nuevas malas prácticas o algunos vicios que primero que no estaban calculados por nosotros, pero bueno, se generan cada vez que usamos un instrumento nuevo, es una práctica nueva, entonces tiene efectos y ahí los vamos conociendo, ¿no? En estas búsquedas. Y Pero les bueno, hago una pregunta también como para pensar, ¿ustedes todo este análisis que hacen, digamos, lo comparten con los estudiantes? Em, te diría que en general no tanto, no tanto. Insistimos, sí, por favor miren que las retroalimentaciones revisen sus cuestionarios, tienen comentarios en cada uno de los cuestionarios,
pero es como que llega hasta ahí. No es que los ponemos en situación de que tengan que revisar o que tengan que analizar una retroalimentación, nos pasa lo mismo con los parciales. Entonces dejamos todo en manos de los estudiantes y las estudiantes si quieren hacerlo o no. Bien. Y por ahí Claro. después vemos que no es No, la por ahí mejor para opción. pensar ahora, ¿no? Esa instancia de este análisis que ustedes hacen, digamos, esta lectura que ustedes hacen de ese comportamiento respecto de las preguntas, por ahí una buena práctica como para ir abriendo ahí un caminito para romper, digamos, instalar otra cultura, tenga que ver con, bueno, esto sí, bueno, las preguntas que más se equivocan, o fíjense que están tanto tiempo, o bueno, un poco esta lectura que ustedes como docentes sí hacen, abrirla, ¿no? Y compartirla, Ujú. porque eso también les muestra a ellos, digamos, que están mirando a ustedes y qué es lo que se espera, más allá de que si lo hicieron o no, porque con una vez alcanza, porque lo probaron, y sin embargo no es suficiente. Sí. Bueno, este Entonces, cuatrimestre en particular yo tuve charlas respecto a eso, porque me decían, no, esta actividad estuvo como difícil, no sé qué. Digo, bueno, pero ¿cuánto tiempo le dedicaron? ¿Cuántas veces le hicieron? Entonces como que tuvimos una charla, me acuerdo porque fue una charla en una mesada en particular, con viste que los estudiantes que son por ahí más, Sí, como, no sé, más desinhibidos. Bueno, claro. entonces aprovechamos y bueno, y hablamos de eso, de que bueno, tampoco una actividad para ver, bueno, a ver cuándo la acierto, porque bueno, yo Claro. les empecé a preguntar, y bueno, ¿y qué íbamos a hacer hoy en el trabajo práctico? Habían tenido esa actividad previa, habían tenido la clase introductoria antes de entrar al laboratorio y todavía no me sabían decir cuál era el objetivo del trabajo práctico. Claro. Entonces, bueno, y justo surgió esa charla. Pero así bien como formal o tomarnos el tiempo para hablarlo con todos los estudiantes, no, la verdad que no, estaría bueno por ahí. Bien, bien, bien. bien, bueno, Bueno, buenísimo. le damos lugar a otro grupo, así también recuperamos y vamos avanzando. Digo grupo por si estaban en Buenas, X. Ahí está, Lucas. ¿cuento? ¿Qué Sí, tal? sí, Yo lo que compartí en el foro como actividad es un trabajo práctico. sí. En ese trabajo práctico, lo que no comenté ahí, nosotros cuando empezamos, ahora que hacías referencia a ecología y esto de que no hay una única respuesta, lo transmitimos a los estudiantes y como docentes, hay dos docentes, ahora se incorpora un docente más al equipo docente, el profesor responsable y yo como JTP. Esto de leer las respuestas entre los dos, yo como JTP siempre leo respuesta, corrijo las preguntas que hago y demás, pero siempre corroboro con él, le pregunto, este es mi enfoque, a ver qué le parece, lo mismo él, a veces no compartimos, a veces sí, a veces no, entonces se genera un debate, lo cual para mí también me sirve y él también, y a veces podemos llegar a, bueno, cuál es el punto de vista, por eso a mí también me nutren mucho los comentarios que hace cada uno de los docentes. Hoy leía, por ejemplo, que compartía Gabriela, de esto de la nota y no se ponían de acuerdo, digo, no pasa eso, esto que comentaba Melina y ahora también en el grupo, que esto de los intentos de los estudiantes, o sea, todo habla y son respuestas que uno va tomando a lo largo de este proceso, ¿sí? Tanto de los docentes, que a veces no es fácil, es importante la composición también de los equipos docentes, eso lo sabemos todo, y también los estudiantes que tenemos, ¿sí? Que hoy también lo hablaba justo con el docente responsable. La idea es un trabajo práctico donde vamos al campo, pero es un trabajo práctico que está ubicado después de 4 o 5 semanas de que ya comenzó la cursada. El primer trabajo práctico lo llevamos al mismo campo los estudiantes y hacemos un recorrido de los temas que vamos a ver en la cursada. Y mencionamos palabras que no tienen por qué saberla los estudiantes, la van a ir aprendiendo a lo largo del proceso, pero como que empiecen a escucharlo. Y también nosotros como docentes ver dónde estamos parados. ¿Se acuerdan esto que vieron en botánica, estas especies? Bueno, empezamos con fisiología vegetal, bueno, a ver qué conocimientos tienen. A algunos les faltan finales hasta que nos dan el final. No, todavía eso no lo sé bien, cuando prepare el final lo voy a saber. Bueno, nos sirve a nosotros saber cómo ir avanzando. Pasan las clases teóricas, las clases prácticas, y viene este trabajo práctico que puse en el foro. Vamos al campo, recorremos, nos dividimos en 2 grupos, un grupo va con el docente responsable y otro grupo va conmigo, y empezamos a recorrer de nuevo lo que habíamos visto, pero avanzando en conocimientos teóricos y prácticos. Y uno lo que evalúa es eso, va viendo si lo que antes llamaba de una manera, que podía ser como una
de manera figurativa lo llamaba de una forma, el concepto teórico es otro. A ver, va adquiriendo esos conceptos. Uno le trata de transmitir a los estudiantes que el momento, no sé si es así como para equivocarse o para hablar, para opinar, es acá, en este proceso donde estamos charlando con ellos. Son grupos reducidos. Yo también cuando leo los comentarios de otros docentes de primero, o como vos mencionabas también, claro, nosotros contamos con un grupo más reducido. Es distinto el feedback, Sí. la retroalimentación que tenemos, ¿sí? Entonces ahí va evaluando uno y le va transmitiendo, bueno, eso que decís, acordate, recuerden, o si no, lo que buscamos también, ¿te parece que está bien lo que comentó? Podés a otro compañero par, ¿no es cierto? Esto, Sí. ¿te parece que está bien? ¿Te parece que puede ser otra respuesta? ¿Estás de acuerdo? Y bueno, de esa manera logramos un diálogo para que luego de observar, de escribir, tener información de todos esos ambientes, vamos al aula, si hacemos una apuesta en común, porque ¿qué vieron con el otro docente? Yo no sé de qué hablaron, tampoco el otro docente sabe lo que yo hablé con mi grupo. Hacemos una apuesta en común y después tienen que presentar informes, ¿sí? Esos informes uno les menciona qué es lo que esperamos. No ha pasado que uno dice, son chicos que están en tercer año, ya tienen que saber hacer un informe. No, no es así, porque hay ciertos informes, capaz que en bioquímica, en química, presentan un tipo de informe donde es la metodología y nosotros esperamos otra cosa. Entonces tomamos el tiempo de explicarle lo que deseamos en ese informe. Lo mandan, lo primero que hacemos es que lo miren los ayudantes estudiantes, ¿sí? Que ellos, a ver qué le parece los ayudantes que están estudiantes en la materia, y nunca vamos a entregar a los estudiantes de la cruzada sin que nosotros lo veamos. Pasa tanto por los ayudantes estudiantes, luego los miro yo, le hago un resumen al profesor responsable, si los quiere ver o no, los mira y demás, y después hacemos una devolución general, y luego por grupo. Voy pasando por grupo, están en ronda, el grupo tal, bueno, recibieron el informe, entendieron las correcciones, qué les parece, se entendió o no, y charlamos sobre eso. Bien. ¿Pero Bueno, por qué? Porque es un grupo reducido, claro, vuelvo a eso, ¿sí? sí, sí. No, y porque además, digamos, como el propósito digamos, el leitmotiv de la materia es esto de hacer visible el pensamiento, digamos, Sí. ¿no? No que sea una lista de conceptos, sino, y ni una aplicación tampoco automatizada, porque una cosa no se aplica Tal cual. directamente, pero hacer un uso activo de aquello que estamos pensando, reflexionando, y bueno, tiene que ver con esa diversidad de materias en las que enseñamos, ¿no? Que por eso tiene que ser muy coherente lo que enseñamos con lo que evaluamos. Y en muchas oportunidades, capaz que como docente yo digo, esto es no, y capaz hablando como estudiante, creo que en las primeras clases otro colega lo decía, el estudiante te dice que sí, te justifica y te abre también Sí, tu claro. pensamiento. O sea que es válido todo eso. Abre una bifurcación ahí Sí. en el pensamiento. Sí, Bárbaro. sí. Bien, Gracias. ¿avanzamos con alguien más? Hola, ¿cómo están? Hola, Eh, Mirta. ¿Cómo andan? Yo entré tarde porque en el foro vi que decía a las 18, pero yo en el mensaje vi que era a las 17 después. 18:30 creo que dice en el foro. Ah, no sé. En el foro 17, vi- en el- 17 a 18:30. Ah, yo pensé que decía a partir de las 18:30, por eso Ah, bien. entré tarde. Pero bueno, era para justificar mi, Bienvenida. ¿Qué mi tal? retraso. No hay Bueno, les problema. cuento. Sí. Yo estoy dando clases en 2 materias que están al final de la carrera. Es decir, yo agarro a estudiantes que están próximos a ser profesionales. Entonces, además de ser pocos, como dice Lucas, son personas que han cursado toda la carrera, prácticamente son profesionales. Entonces, em, es bastante particular, yo me dedico a la cartografía digital, nosotros nos dedicamos a la cartografía digital y tenemos la primera materia la tenemos dividida en 2 partes. Una primera parte que es familiarizarse con el entorno del software con el que trabajamos para hacer la cartografía, donde se ven los contenidos básicos de cómo trabajar el software, pero ya desde la primera clase trabajamos con una situación real de un establecimiento en particular. Es decir, ellos lo que aprenden, lo aprenden para ir al campo, que ya tienen una fecha pautada. Esto lo empezamos a hacer hace 2 años, porque antes la evaluación era continua, ya nos entregaban los avances clases a clases, pero ellos no iban a ver lo que estaban dibujando, si realmente existía o no. Entonces, hace 2 años que nos estamos juntando con otras cátedras de otras
de materias que están en el mismo cuatrimestre que nosotros Ajá. y que tienen visitas pautadas a campos reales, a establecimientos reales. Entonces lo que decimos este año, nos juntamos con la cátedra de vacunos, fuimos a ver un campo donde se producen vacas, y la idea era hacer un mapa del suelo y de la capacidad productiva de ese establecimiento para ver cómo estaban aprovechando los recursos, evaluar desde el punto de vista de vacunos, que ven los forrajes que hay, cómo los comen y toda la historia, cuánto peso ganan sus vacas, desde el punto de vista de suelo, ¿no? Si están aprovechando bien el recurso o no. Para lo cual se trabajan las 4 o 5 primeras clases en el establecimiento en sí, y ellos generan la cartografía de ese establecimiento. Se pone en una aplicación en el teléfono, el mapa generado, y vamos al campo con los profesores de las 2 materias, y a su vez con el productor. Hacemos el recorrido a campo del establecimiento, en el mapa, mirando el mapa, y en cada sitio que previamente ya tiene pautado el docente de la otra materia con el productor, nos paramos y hablamos de todo lo que estamos viendo, desde el punto de vista de suelo, desde el punto de vista de producción de carne, desde el punto de vista de aprovechamiento de recursos. Y ellos en esos sitios sacan fotos con la aplicación, georreferencian el sitio, hacen anotaciones en un informe y demás. Después, la puesta a punto de esto es volver a la clase a la semana siguiente y ver si lo que ellos habían dibujado realmente corresponde con lo que vimos en el campo, y si hay que arreglar algunas cosas, se arreglan. Y el objetivo de esto es que ellos entreguen un informe al productor, además de a nosotros, ¿no? Claro, Entonces es como un ejercicio claro. ya de su profesión. Sí, como, Es- además como poniendo en juego dos tipos de discursos, ¿no? Porque está como el discurso académico, con las Exacto, pautas de lo que es un informe para la academia, y el exacto. discurso profesional, porque uno en la profesión también tiene unas formas de escribir, de dirigirse, de hacer que el otro, digamos, conecte con la información que uno está dando, y ya es ponerlo más cerquita de la práctica profesional. Entonces, eso Exacto. también a uno le lleva a visibilizar en esto que decimos, cómo transparentamos, cómo hacemos visibles los criterios, de que en este caso, por ejemplo, bueno, son 2 prácticas, la práctica académica, la práctica profesional, son 2 roles, el rol del estudiante, el rol como futuro profesional del campo, de este campo disciplinar, y además de esos 2 roles, 2 tipos de prácticas discursivas, que también son de la escritura. Entonces, bueno, miren la cantidad de cosas que uno tiene que comprometerse a enseñar porque lo está evaluando. Si no está evaluando algo que no lo puso en juego durante el proceso de la enseñanza, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones y cómo tenemos que levantar las cosas que son importantes para nosotros, pero de esta manera más explícita, ¿no? Y tiene que ver con esta autenticidad y, bueno, en este caso lo mencionábamos al principio en otro de los ejemplos de cómo nos lleva esto a pensar en la necesidad de los acuerdos que hay que hacer en los departamentos y en las materias, porque en este caso vos decías, bueno, logramos articular y usamos una salida que está pensada para tal grupo, nos sumamos nosotros y también trabajamos en objetivos de aprendizaje, pero eso hay que integrarlo, hay que acordarlo, hay que convenirlo, hay que compatibilizar y sincronizar programas, ¿no? Nuestros cronogramas, porque hay que ver que coincida cuando hacemos ese viaje, que estemos trabajando Sí, que tal no tema. llueva. Que El no año llueva. pasado llovió y fue un problema. Bueno, Y después, perdón, ¿no? La evaluación final consiste en que ellos ya trabajen sobre temas personales, que a ellos los motive a realizar este tipo de bien. cartografía, ¿no? Ay, perdón, tengo el perro que torea. En la segunda materia que damos es parecida la dinámica, Bien. pero solamente es al final de la cursada. Lo hacemos, no lo hacemos a mitad de cursada. No tienen 2 instancias, tienen Claro, solo una. una sola. Pero bueno, esa es la Bien. idea, ¿no? Bueno, gracias por compartirlo acá y avanzamos. Está escuchando, Isa dice no puede sentarse a resolver las consignas y va a subir el avance en el día de hoy. No hay Ah, yo problema. estoy en la misma situación. Hoy vence la Bien. entrega en el foro.
Sí, igual no hay fechas fijas, es para llegar con un calendario posible, sí, pero Bien, no va a pasar nada si no bueno. aparece hoy, sí, sino es para estar al tanto Bueno, no, nosotros. está bien, me pasó lo Bien, mismo que Isa y no llegué está bien, a subirlo hoy. Gracias. bien. Bueno, queremos avanzar un poquito en la agenda de hoy, así que uno o dos más que quieran compartir y así pasamos a la otra instancia porque nos vamos a seguir comunicando a través de las entregas. Si quieren, bueno, yo les quería comentar el trabajo, o lo que pude, o lo que tengo en mente como Bien. trabajo final. Es un poco una opción, es entre la opción 1 y la opción 2. Nosotros, mientras teníamos 17 semanas de cursadas, o utilizábamos 17 semanas de cursada, incluíamos antes del primer parcial a los estudiantes un trabajo práctico integrador. Un trabajo práctico integrador donde tratábamos justamente de hacer una revisión de todo lo visto como preparación para el primer parcial. Como ya saben, biología, primer año, primer cuatrimestre, ingreso a la facultad. Entonces era una forma de hacer una práctica de expresión, de descripción, de comparación, de lo que luego aparecían como consignas en los exámenes. Entonces, tratábamos de formar no más por el tiempo en cada una de las comisiones, más de 5 grupos de estudiantes a los cuales le dábamos una consigna para que pudieran relacionar o estructuras o procesos que habían visto, ¿sí? Esos contenidos y, bueno, ellos preparaban una presentación que, bueno, sacábamos fotos y los proyectábamos o ellos dibujaban en las pizarras y comenzaban a exponer lo que era lo que habían preparado. Entonces, bueno, lo habíamos bien a que pudieran participar bueno, hacia los demás les preguntamos qué les parece lo que dijeron los chicos o qué les parece esto que dijeron o también participábamos nosotros, así que había algo eh, de evaluación de pares, ¿sí? Y era una forma de una práctica de lo que después es su expresión, que les cuesta también mucho, ¿no? Y uno podía ahí a veces corregir el hecho de que no es lo mismo, se pareciera muy loco lo que digo, ¿no? El ante, bajo, con, contra, las preposiciones, hay veces que es lo mismo para ellos, todo es lo mismo. A veces ocurre eso, o sea, Y practicar en lo sí, que ya sea la expresión oral o la expresión escrita, porque hay sí, veces que tienen los conceptos, tienen los conocimientos y les cuesta eso de desarrollar algo, de claro. escribir procesos, porque no están acostumbrados muchas veces. Ujú, Y entonces la sí, verdad que era un trabajo práctico muy lindo. Eh, Bueno, y que ahí quería aportarte que en las materias de primer año que trabajamos mucho las múltiples alfabetizaciones, porque no es solamente la alfabetización de la lectoescritura, también tenemos otras como las de los lenguajes más digitales, la tecnología, pero también hay alfabetizaciones más tardías, ¿no? Y a veces hasta corregimos esto y es parte, ¿no? de aquella tarea de, bueno, tener un buen discurso profesional y muchas veces corregimos a la manera de por ahí otros niveles educativos, y es parte de la formación que brindamos, ¿no? Entonces, es muy común en primer año que estemos abocados a eso también. sí, sí, tal cual. Bien, Y bueno, entonces perdimos semanas de cursada o semanas de cuatrimestre y después empezó a ser imposible incluir ese práctico. Y bueno, y ahora con todas estas herramientas virtuales o a través de foros, bueno, es como que se me empezó a prender la lamparita que podemos llegar a incluir algo de esto, o sea que sería algo que veníamos implementando antes y que me parecía bueno, bien, y que todavía se puede seguir mejorando e implementarlo y volverlo a implementar, ¿no? sí. Pero Utilizando ahora, claro, ahora ya revisando ciertas decisiones y por ahí desde otros propósitos, ¿no? Pero que puede seguir funcionando la actividad. Está bueno, tal cual. está muy bien. Bien, bueno, Flor nos decía que está fónica, no veo todas las imágenes porque estoy acá, quédate tranquila, Flor, que a mí me pasó el viernes pasado, así que se entiende. Perdón, nene, pero no puedo ni hablar. Vengo recién de estar No en el sufras, instituto. Estoy con agua Tranquila. porque te digo dos palabras y me empieza a picar la claro, garganta. está Disculpen. bien, sí. No hay problema.
Bueno, Pedro. en los institutos de nivel superior, que por ahí es un espacio que también comparto en la docencia, hay variedades, digamos, en los instrumentos de evaluación. Tenemos problemáticas muy parecidas también a la universidad. En la formación docente nos ocupamos de ciertas prácticas evaluativas coherentes con después aquella práctica que uno va a ir justamente a proponer en las aulas. Así que seguramente de eso después nos compartirá Flor ya en su trabajo y lo vamos a conocer, pero no estamos muy distanciados de las preguntas, los conflictos y los cambios, las transformaciones que se han dado en el perfil del estudiante y eso cómo nos hace revisar lo que ponemos en juego y sobre todo cuando son carreras de formación docente, porque estamos preparando la nueva docencia. Entonces ahí nos pone siempre esa coherencia con lo que estamos haciendo y cómo lo mostramos, ¿sí? Bueno, sin ánimos de cortar la socialización de esta primera parte, que nos viene muy bien a nosotros porque nos brinda información y entendemos un poco el código de ustedes, vamos a hacer una reprogramación de cómo seguimos, así aprovechamos el pedacito de la tarde que tenemos, y aquella actividad que íbamos a hacer varias subsalas, vamos a transmitirlo acá para todos, en qué consiste la actividad, y por ahí espontáneamente lo podemos ir contestando, porque era volver sobre estos primeros avances, ayudando a tomar nuevas decisiones y poner en común algunas cuestiones más a seguir pensando. Así que teníamos preparado el enlace a un documento de Drive para trabajar, que ahora lo vamos a transmitir acá. Sí, vamos comentando un poquito cuál era Sí, la consigna, ¿te parece, dale. Mariela? Después mostramos Bien. cómo era. Sí, Está. como decíamos recién, ¿no? Un poco a partir de esta socialización y de las distintas instancias y prácticas de evaluación que fueron compartiendo, por ahí pensar, bueno, en eso que fueron relatando, poder identificar, ¿no? Cuáles fueron los instrumentos de evaluación que fueron utilizando en cada una de esas prácticas, si es que los pueden identificar, cuáles son los criterios con los que se evaluó o con los que se evalúa, y si están explicitados esos criterios con el grupo de estudiantes, o sea, si saben qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que se valora en cada ocasión, y también si están compartidos entre el grupo de docentes, algo que también referíamos en el encuentro anterior, que a veces damos por supuesto de que todos evaluamos de la misma manera, o esperamos lo mismo, o miramos de la misma manera alguna producción, o vamos evaluando el grupo de estudiantes con los mismos criterios y sin embargo, bueno, no siempre, digamos, consideramos que se alcanzó algún objetivo con, digamos, con la misma vara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decimos, bueno, acá lo alcanzó, no, para mí no, pero fíjate, bueno, entonces también es interesante ver eso al interior del equipo docente, si eso está lo suficientemente explicitado. Y por el otro lado, como una segunda instancia, ¿no? Si pueden, digamos, o si pudiéramos en esta instancia, ya que nos fuimos compartiendo estas prácticas de evaluación, bueno, ¿qué instrumentos de evaluación escogerían? De ahora vamos a compartir algunos que estuvimos viendo en el módulo, o sugerirían para el trabajo práctico final que tengan coherencia con la enseñanza que están desplegando, es decir, que puedan pensar a partir de lo que estamos dialogando o que puedan sugerirle a un compañero, ¿no? A un colega, ahora decir, bueno, mira, ahora escuchándote se me ocurre que tal vez podrías hacer tal cosa o qué te parece si probás con aquella otra, que siempre es bueno, uno por ahí está llevando a cabo una evaluación o una actividad y no se le ocurre y alguien puede tirar una idea y siempre suma la construcción colectiva. Así que yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles el cuadrito como que vamos a ir llenando. ¿Te parece, Esas Mariela? preguntas, sí, esas preguntas iniciales están en el módulo, módulo 3, de esta tercera semana que estuvimos trabajando, que era entonces pensar en lo que ya veníamos haciendo. Entonces ahora, bueno, ¿cuál sería ese salto de calidad hacia una evaluación formativa, ¿no? Y ahora pensándolo en instrumentos concretos que podríamos llegar a elegir, y para eso les habíamos propuesto la lectura de un texto, que ahí trabajamos la imagen de la tabla donde propone una clasificación, que como toda clasificación no es la única,
no es la que contempla todo, pero nos parecía como una base para poder dialogar por esta distinción que hace de interés. Bien. No sé si lo pudieron ver ustedes este material. Corre un poquito acá que por ahí se ve mejor. Sí, No sé si lo sí, llegan a sí, ver sí. ahí. Esta distinción que hacen, ¿no?, entre los medios, los técnicos y los instrumentos, que ahí los autores, estos que es Castejón y Rodríguez, dicen, bueno, por ahí la disquisición va más teórica, pero en realidad nos parecía muy interesante, más allá de esta cuestión, la clasificación, como decía Mariela, para pensar, ¿no? Porque en esto de clasificar, bueno, nos da estas alternativas de decir, bueno, ¿por qué medio, no, voy a llevar a cabo esta práctica? Bueno, un medio escrito, un medio oral, va a ser un práctico, entonces ahí aparecen una carpeta, una lista de control, un examen a través de una bitácora, un cuaderno, un cuestionario, ¿no?, un estudio de casos. Bueno, ahí da un listado de posibilidades de medios escritos. Los medios orales, medios de comunicación oral, un debate, una exposición, una ponencia, una mesa redonda, ¿no? Esos son los medios. Y los prácticos, una práctica supervisada, como comentaban recién, por un trabajo en el laboratorio o una salida de campo, ¿no? Luego las Ay, técnicas, sí, sí, Mariela. pero, no, a lo mejor hoy actualizando esta propuesta de tener en claro cuál va a ser el medio por el cual Ujú, vamos a evaluar, también podríamos pensar y cuál va a ser el entorno, ¿no? ujú, A lo mejor hoy el entorno virtual actualizaría esta clasificación, como les decíamos, que la clasificación nunca abarca todo. ujú. Y bueno, hoy también tenemos estos lenguajes, además del escrito, el oral, el audiovisual. A lo mejor puede ser para alguna de las materias de ustedes de interés que pongan en esa producción entre lo audiovisual también, ¿no? Bien. Bueno, las técnicas, ¿no? Con la intervención o no del grupo de estudiantes. Entonces, bueno, si el alumnado dice interviene, bueno, el análisis documental y de producciones, o las observaciones, observación directa, observación del grupo, o, perdón, con no intervención. Y si los estudiantes intervienen, como la autoevaluación o la evaluación de pares que hoy comentaba Mariela, ¿no? Que es una forma muy enriquecedora de la evaluación, porque ahí es donde aparecen los procesos metacognitivos, ¿no? Al evaluarse ellos mismos o al poder hacerle observaciones constructivas tan importantes, ¿no? Con la formación profesional, primero como estudiantes, pero además como futuros profesionales. No sé si pensamos en esto de la evaluación de pares, que en definitiva en la práctica profesional es la que termina contando, ¿no? Poder apoyarse en un colega o poder recibir observaciones de colegas, hoy por hoy son competencias súper importantes. Y Un, después, ay, perdón, Merced, que quería sí, también relacionarlo con un plus que tenemos en la universidad, es que no solamente formamos en nuestros contenidos, en nuestras disciplinas, sino que nosotros trabajamos desde la ciudadanía universitaria. Entonces, muchos de nuestros estudiantes después evalúan proyectos, participan de miembros de jurados, hacen proyectos de extensión. Entonces, también todas estas maneras de mirar, de vérselas con los instrumentos, de conocer la evaluación desde los criterios más transparentes, mejora la ciudadanía universitaria, todos esos otros procesos en los que intervienen con su voz, con su voto y con una participación clara. Entonces, eso también, no es solamente que entrenamos para poder responder a contenidos, sino que damos mejores herramientas y mejores valores para participar de la integralidad de las funciones que tenemos nosotros, ¿no? Eso también para contarles en los institutos, también los estudiantes e institutos de formación técnica y docente, los estudiantes también participan de esas instancias. A veces hay menos tradición en cómo hacerlo o está muy acotado, pero es parte de esa participación. No solamente se interviene en la enseñanza, sino en ciertos proyectos, en las evaluaciones, en los concursos, y de eso hace la evaluación que nosotros podamos proponerle y modelizamos de alguna manera acerca de cómo intervenir. bien. Bueno, y finalmente presenta ahí los instrumentos, ¿no? Y entonces hacen referencia al diario del profesor, a la escala de comprobación, a la escala diferencial semántico, escala verbal o numérica, escala descriptiva o rúbrica. Eso ahora vamos a ir un poquito a eso de la rúbrica que le comentábamos al principio, de estimación, bueno, ficha de observación, de autoevaluación, de entre pares, bueno.
las distintas, un listado de distintos instrumentos con las Ujú. escalas como para poder hacer la evaluación. Entonces, lo que habíamos pensado con Mariela, que podía ser como una linda actividad, esto, a partir de la socialización y de los instrumentos que pudieron ir identificando, pensar de qué manera, como decían hace un ratito, bueno, estoy entre la opción 1 y la 2, bueno, ¿cómo damos ese saltito, no? ¿Cómo puedo potenciar mi práctica o cómo puedo sugerirle a un compañero, digamos, qué otra técnica podría utilizar en su práctica para el desarrollo del TP? Ujú. Fíjense el repertorio de instrumentos que uno tiene para la evaluación. Y uno por ahí piensa que el examen es la prueba escrita con 5 preguntas y en realidad es irse a una evaluación alternativa que también la podemos regular, que también la podemos calificar y es correrse de entender el examen como la prueba tradicional, ¿no? Ahora, todo ese repertorio, como decimos, tiene que estar en una coherencia, tiene que estar enseñado, porque de pronto pedirle salir a hacer una observación cuando nunca salieron a campo, bueno, ahí lo vamos a poner, los vamos a enfrentar a una dificultad que es, bueno, pasar de esa realidad del papel a la realidad natural, digamos, ¿no? Haciendo como un ejemplo muy extremo. Cada uno de estos instrumentos a nosotros nos sostiene, nos da un encuadre de un montón de repertorios, pero hay que conocerlos. También, como les contábamos recién con Mercedes, tiene que ver con que uno dice, bueno, me parece que lo mío me gustaría explorarlo por acá, poner en juego un portafolios de actividades. Bueno, ¿qué es? Nosotros también los vamos a poder asesorar a ustedes en la medida que elijan un instrumento, porque se imaginan que si hay que explicar cada uno de estos instrumentos sería por ahí un curso de todo el año, ¿no? Entonces, anímense, elíjanlo para que lo exploren, poniéndolo en juego, sabiendo de que esto ojalá después redunde en una mejora de quienes están a cargo de los planes de trabajos prácticos, de renovar los trabajos prácticos, o los quienes están a cargo de alguna actividad, esa actividad, pero bueno, con creatividad y sin la presión de que esto no necesariamente lo van a llevar mañana a la práctica, porque no vamos a estar nosotras para comprobarlo. Así que anímense a poner en juego otros instrumentos, que el repertorio es interesante y van de la mano de todas estas decisiones previas que ustedes están tomando. Y así nosotros podemos estar más cerca de ese acompañamiento, ¿sí? Un poco también esa va a ser la intención. Por eso los textos, los autores que fuimos dejando, tiene que ver con algunos que ya han desarrollado un poquito de algunos de estos instrumentos, así que explórenlos, son lecturas muy rápidas. Está el documento del Infod que se compartió también hace un par de años, está más referido a profesorados y a carreras docentes, pero ustedes pueden hacer una relectura y ¿por qué no hacer una recreación de ese instrumento a favor de la disciplina que están enseñando? Así que hay de todo para ir como probándolo y viendo a cuál se ajusta mejor con ciertas decisiones, ¿sí? Bueno, eso es para que lo vayan Sí. ya considerando para la próxima entrega. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, Que ahora cómo se no. me ocurrió, porque justo estamos en la etapa en Bioquímica 1, contracursada, en la corrección de informes, ¿no? De laboratorio, donde lo que hicimos fue también transformar esa clase que fue variando, fue mutando, que es algo que comenté en el foro. Lo que hacemos ahora es que el informe lo hagan in situ, ¿no? Es una clase para que hagan el informe en el salón. Nosotros les decimos en ese momento qué tienen que informar, y es un poco para que vayan registrando en cada laboratorio detalladamente lo que hicieron, qué les dio, en qué fallaron. Entonces, el día de la clase de informe les decimos, bueno, tienen que informar al laboratorio. Previo les decimos qué partes tiene un informe, Claro. cómo se escribe, bueno. Y ahora que también escuchando un poco a Mirta, que estaría por ahí bueno para implementar, no sé, tendríamos que por ahí hacer la clase de informe un poquito antes en el cuatrimestre, que hagan el informe, se lo den a un compañero para que lo lea, Ujú. que ese compañero haga observaciones a ese informe para ver si entiende, porque uno de los objetivos de un informe es que otro lo lea y entienda lo que se hizo, ¿no? Claro. Y que después nosotros corrijamos después de que haya hecho la Claro. devolución el par, ¿no? Bien. No sé, estaría... Está Sí, bueno. eso que estaría bueno. planteás, Gabriela, es muy interesante, tal como vos decís, porque el sentido del informe justamente es porque hay un destinatario, si no, no es un informe, ¿no? Claro, Y por ahí puede resultar interesante esto, la corrección, digamos, de posterior, pero también poder hacer observaciones
a qué es lo que observó el compañero, digamos, ¿no? Es decir, si pudiste marcarle o encontraste, o lo que le sugeriste fue valioso o fue porque también cuesta mucho el Sí, ejercicio de poder indicarle a mi compañero alguna oportunidad de mejora. Entonces, bueno, ¿en qué términos sugiero una mejora? Y Mm. bueno, pero en realidad si era muy evidente, quizás que se estaba faltando un resultado o alguna cuestión llamativa, bueno, Y no se dio cuenta. no te diste sí, cuenta, ¿no? Entonces Claro. ahí enriquece Una muchísimo. doble, sí, claro. Exactamente. Bien, bien. Bueno, después lo voy a charlar con la cátedra. Ahí Melina ya escuchó, buenísimo, así que. genial. Bueno, Una y por más, ahí a Mirta también le puede servir. No sé si lo claro. hace, pero que ya son más grandes, tal vez está bueno, antes de Sí, dárselo al Sí, sí. productor. el Bueno, productor, nunca tenemos la devolución del productor. claro, Lo mirá, charlamos entre todos y le entregamos una versión, no entregamos la versión de cada uno. Entre todos tratamos de llegar a un acuerdo de una versión. Bien. Bueno, generalmente ahí tengo un sesgo porque generalmente va mi versión, ¿no? Ya termina. No Pero Mirta, termina. y te hago una pregunta, ¿la devolución del productor no está porque vos lo ves como algo como muy complejo de que eso acontezca o porque nunca, digamos, se puso como en el circuito que haya una retroalimentación por parte de ellos? no, en realidad es por ahí por falta de tiempo, porque nosotros volvemos del campo, lo discutimos en clase, se hace el informe y ahí se nos van pasando las semanas y ellos casi terminan de entregar el informe de esa visita cuando termina la cursada, el informe final, ¿entendés? Entonces es como que ya contactar al productor, que el productor lo lea y haga una devolución es como que no nos dan los tiempos. Claro. Me gustaría quizás, que no lo pensé, pero que el productor lo lea, haga su devolución y en el grupo donde nos manejamos, en el grupo de WhatsApp, que ellos, a pesar de haber terminado la cursada, tengan la devolución del productor. Claro. Eso sería muy, Ujú. muy bueno. No lo Quizás había Está bien. se pensado. puede pensar en términos del circuito, del instrumento, por ahí aprovechando las bondades de las tecnologías, alguna encuesta, ¿no? Que tampoco le insuma al productor demasiado Claro. tiempo porque sabemos que es lo que nos falta a todos Claro. hoy en día, ¿no? Y por más que tenga su opinión al respecto, por ahí volcarla le implica como todo un trabajo que Sí, excede. Pero sí, alguna especie de encuestita o algo que pueda hacer, no sé, un formulario de doc o bueno, alguna forma que le resulte simple sí. y que entonces después ustedes lo puedan socializar, puede resultar muy, muy interesante para el Sí, circuito. muy buena Ujú. esa, porque en realidad el productor es el que demanda el informe. Claro. Cuando terminamos la visita, y bueno, me lo mandan Ujú. después a ver cómo quedó mi campo, qué opinan Claro. de mi campo, ¿entendés? Entonces, bueno, la idea es, nunca escuchamos si le parece, qué le parece lo que nosotros opinamos, ni Claro. si le sirve o no le sirve, pero es verdad, con una pequeña encuesta o algo que la persona pueda decir, sí, me pareció, no, vi algunas cosas que no coincido, está muy bueno eso, Bien. muy, muy Bien. bueno. Bueno, muy bueno. Y por ahí también comentaba, ¿quién aportaba por acá en el chat? Creo que Melina, ¿no? Melina, que un audio es fácil, capaz que es buena opción. También puede ser como alguna pregunta orientadora para Perfecto, que hagan una Sí. devolución oral, como otra alternativa, perfecto. se puede pensar también, ¿no? Para que lo tengan en Sí, cuenta. ¿Mm? sí, nunca, no lo había tenido en cuenta a esa última devolución. La devolución era entre nosotros. Nunca había tenido en cuenta la devolución final. Está muy bueno. Muchísimas Ujú. gracias. Bueno, buenísimo que haya servido Bárbara. entonces. Yo tengo una pequeña consulta con el tema de la Sí. retroalimentación de pares o una dificultad que puede existir. Me parece que por ahí nos pasa también en los seminarios, que les preguntamos si quieren hacer preguntas acerca del seminario que están dando otro grupo de estudiantes y Ujú. no suelen querer intervenir, Ujú. porque por ahí piensan que evaluar al compañero o a la compañera implica, digamos, ponerlo en una situación difícil. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto en la evaluación por pares? Digo, Ujú. ¿van a ser sinceros o van a tratar de no lastimar, por decirlo de alguna manera, con Claro. sus intervenciones? Sí.
Sí, de hecho son criterios que hay que poner en las pautas de, bueno, en qué va a consistir esto, de qué es lo que están por hacer. En nosotros, por ejemplo, en nuestras disciplinas que son de las ciencias sociales, tenemos una estrategia que es el comentariado o el conversatorio, donde a veces cada uno hace una devolución del trabajo del otro, y dentro de las pautas está esto, ¿no? Bueno, que tiene que ser una devolución amable, no buscando señalar lo que la persona no integró o no puso, porque si no parece que solo buscamos la falla, sí destacando ahí, por ejemplo, la escalera de la retroalimentación, vieron que dice, bueno, destacar algo positivo, hacer la sugerencia y marcar aquello que no estuvo y que correspondía que esté. Entonces, por eso siempre insistimos que tiene que estar esto enseñado, ¿no? Una coevaluación no es algo espontáneo y que cualquiera de un día para el otro lo puede hacer, sino que tiene que tener o unas fases, unos pasos de decir, bueno, si voy a identificar esto que no está, también puedo tener que sugerir y puedo, digamos, sí destacar lo que está bien. O sea que es toda parte de la consigna y del ejercicio de ese rol, ¿sí? Naturalmente no va a salir, sino por esta cultura que tenemos también de una evaluación sancionadora, ¿no? Claro, claro. Gracias. Algo que creo que también puede servir, y creo que lo teníamos en el módulo 1, ¿no? No sé si por ahí, si lo releen, se puede resignificar la escalera de la retroalimentación, ¿no? Sí. Donde se paute esto que comentábamos recién de, bueno, no solamente marcar el error, sino decir, bueno, primero una descripción, qué es lo que encuentro, luego qué pongo en valor de eso, o sea, qué es lo positivo. Bueno, después sí, preguntas y sugerencias de aquello, ¿no? Pero entonces es una forma de ejercitar la evaluación más 360, se diría, más completa, es decir, no solamente mirando aquello que falta. Tal cual. Bueno, y pasaríamos a este final en la tarde, el ratito que nos queda, era mostrar desde el aula, porque bueno, nosotros en la coherencia de nuestra propuesta, que estamos en el entorno virtual, usar una herramienta que es del entorno, como son las rúbricas para construir las devoluciones, o a veces también pueden ser parte del proceso de la evaluación. No solamente de la comunicación. Así que bueno, lo queríamos mostrar desde el campus, en la plataforma Moodle que tienen habilitado ustedes en la facultad, cómo sería. En los institutos, Flor, con el dedito en todo caso, decime si sí o si no, sigue la plataforma educativa, no es con Moodle, ¿no? O depende. No, tenemos la plataforma del Info de nosotros, Claro, que es educativa, o sea que es otra educativa. plataforma, Sí, es otra y distinta. claro, las Tiene rúbricas son, algunas similitudes, sí, pero claro, bueno, ahí, pero es bueno, diferente. esto que vamos a mostrar por ahí no va a ser el entorno con el que vos trabajás en el instituto, pero seguramente hay una herramienta que permite construir esto también. Sí. Tendríamos que ver. Bueno, como les queríamos mostrar, en realidad, si hemos conversado acerca de las rúbricas, ¿sabemos todos de qué hablamos cuando hablamos de rúbricas? ¿Sí? Como esa matriz de valoración, digamos, de doble entrada, podríamos decir, en el que, bueno, se explicitan por ahí los criterios en las filas, ¿no? Y los niveles de logro alcanzados en las columnas, ¿no? Y en función de eso, generalmente se da un puntaje. Hay distintos tipos de rúbrica, en realidad. Nosotros les vamos a dejar un material, ¿no? de cómo se pueden construir las rúbricas. Teníamos algunas para mostrarles ahora muy por arriba, como para no encasillarnos en una única forma. Quiero acá. De hecho, vimos que ustedes también ya usan en uno de los trabajos, Ujú. en el avance que enviaron, que ahora no recuerdo de quién de ustedes es, ya hay una rúbrica que están poniendo en práctica, que está muy bien analítica, con un montón de aspectos a valorar, así que ahí ya tienen un modelo Claro. también. Acá esto es mostrarles que en realidad las rúbricas, digamos, nosotros vamos a ver cómo se hace en Moodle una, porque de alguna manera cuando son muchas personas evaluando o muchos trabajos por evaluar, eh, facilita la unificación de criterios y la evaluación en línea. Pero bueno, esto es un modelo de rúbrica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de una consigna, los criterios que se explicitan y bueno, si está totalmente logrado, parcialmente logrado o no logrado. Pero eso es una forma que, por ejemplo, para
un parcial, una rúbrica simple para un parcial. Ahí se me está corriendo, ahí está. Ahí se vio, ¿no, Mariela? Sí. Sí, Otra rúbrica también utilizada es, bueno, en realidad para una clave de corrección, ¿no? Entonces, para cada uno de los ítems, sí responde a cada uno de estos criterios que están acá explicitados. Entonces, bueno, si responde de forma directa y organiza correctamente la escritura, bueno, ¿qué puntaje obtuvo? Máximo 2 puntos cada uno. Voy a correr esto. Ahí está, que me molesta. Esta otra rúbrica, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, el formato de la entrega de un trabajo, esto en la elaboración de un ensayo, pensemos que quizás se puede utilizar para la elaboración de un informe, ¿no? Con cuestiones por ahí más técnicas, cuestiones que tenían que ver con, bueno, el criterio, el tipo de archivo, bueno, si cumple con el formato que se le especificó o no, o lo tiene que rehacer si no cumple con ese formato. Voy rapidito por ahí a esto. El contenido es lo mismo, la introducción capta la atención del lector, presenta la idea central, digamos, son criterios para considerar si está completamente logrado o excelente, si está, cuando está aprobado, digamos, no excelente, pero que, digamos, alcanza a cubrir lo esperado para considerar que está aprobado, por ejemplo, capta la atención del lector de manera regular, presenta la idea central de manera aceptable, no menciona el objetivo del ensayo de manera clara, digamos, distintas alternativas para considerar, bueno, está aprobado, no excelente, pero está aprobado. Y cuándo tiene que revisarse, por ejemplo, si el ensayo no aparece en la introducción o no cumple con las características mencionadas y demás, ¿no? Es como Entonces, que pareciera que las rúbricas uno está más asociado a utilizarlas cuando tenés que evaluar o trabajos de pares, trabajos científicos o proyectos, pero pareciera que implementarlo para lo que es nuestra actividad docente diaria es como que uno no no lo lo habían captura, pensado. Claro, no por ahí lo reconoces. no es algo que se pueda incorporar siempre, ¿no? O sea, ahí Claro, depende del tipo de actividad, pero hoy hablábamos con Mariela, por ejemplo, ahora yo escuchándolas a ustedes, en el informe me parece que se podría utilizar tal un cual. montón, pero también en Moodle, por ejemplo, se puede utilizar para la entrega de una tarea, o se puede utilizar una rúbrica para evaluar un foro, la intervención de un foro, que a veces es como complejo de evaluar, digamos, se piden 2 o 3 cosas en un foro. Siempre algo que vamos a recuperar la clase que viene es, bueno, la consigna, ¿no? Digamos, ¿cuál es la consigna que se propone? Es la clave de todo foro, de toda actividad. Bueno, ¿cómo se evalúa eso? Si se cumple o no se cumple. Bueno, a través de una rúbrica. Entonces, mostrarles, nos parecía interesante cómo es esta rúbrica en Moodle. Ahí voy a... Es algo que se denomina calificación avanzada. Si ustedes sienten que yo voy muy rápido por ahí con esto de la edición, me avisan, ¿sí? Cada vez Va, que... va a quedar grabado igual, así que lo pueden Lo pueden ver. identificar. Bien. Cuando hacemos una tarea, por ejemplo, yo acá estoy tomando de ejemplo una tarea, ¿no? Entonces, cuando configuramos la tarea, normalmente lo que utilizamos, digamos, lo más utilizado es algo que se llama calificación simple directa, ¿no? Calificación simple directa es lo que generalmente ponemos si le ponemos una escala de 1 a 10 o una Sí, escala, ¿no? Entonces directamente yo leo el trabajo y digo, este trabajo es un 8, digamos. Yo utilizaré mis criterios, tendré digamos, mi rúbrica, no, digamos, una guía de evaluación, sí, alguna cuestión, una clave de corrección, pero directamente evalúo y como cuando evalúo un parcial pongo el 8 a mano alzada, como quien diría el 10, el 4, con algún comentario de retroalimentación, generalmente, o el esperado. Pero tenemos la posibilidad de acá, en lugar de poner calificación simple directa, ponemos rúbrica. La rúbrica la tengo que crear, porque no vienen rúbricas predefinidas, porque como estamos hablando, cada rúbrica va a depender de los criterios de evaluación y de lo esperado para cada uno de esos trabajos. sí. Bien. Esto yo ya la rúbrica acá la tengo. Bien, entonces lo que tengo que hacer, una vez que definí que quiero evaluar con rúbrica, dentro de la tarea, fíjense, ¿no? Cuando uno entrega las calificaciones es
voy a la solapita de calificación avanzada, y dentro de calificación avanzada, yo como avancé un poquito, acá me aparece algo para que lo puedan ver, les va a aparecer la opción de crear una rúbrica de cero o, en este caso, editar la que tenemos, porque es la que yo de alguna manera ya les quise ir mostrando cómo se arma. Entonces, ¿qué me permite la rúbrica? Voy, por ejemplo, acá, añadir un criterio y en cada uno de estos cuadraditos, digamos, de estas columnas, indicar los niveles de logro y, en ese caso, qué puntaje va a tener cada uno de esos niveles de logro. Acá es una Bien. rúbrica bastante simple, ¿no? Entonces, fíjense, el desarrollo, como les mostraba recién, si presenta los argumentos sólidos, bien fundamentados y demás, va a tener un punto. Ahora, presenta los argumentos, pero por ahí no están bien fundamentados y demuestra una comprensión aceptable, pero bueno, está bien, pero no está completamente bien, bueno, le va a dar la mitad del puntaje. Y si no presenta los argumentos o los argumentos no son sólidos o no hay una comprensión de los conceptos, va a ser 0 puntos. Entonces, ¿vengo bien, Mariela, hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos unos minutos todavía. Unos minutitos. Bueno, no sé, digo porque no sé por ahí. Al cargar la rúbrica, yo les voy a ir mostrando acá, voy a ir copiando por ahí para hacer más rápido. Vamos a suponer acá la conclusión, ¿no? Entonces pongo conclusión. En la conclusión, acá edito, como entonces un punto. Esto, un punto, medio punto, 0 punto, también lo definen los Sí, docentes. es una Incluso en lugar de decisión, claro. 3, puedo poner 4 o 5 niveles de logros, ¿no? Ujú. Ay, dale que vengo para acá, por apuro. Bueno, me queda por la mitad. Sí, no hay problema. Ujú. Bueno, y acá pongo así también, esto es para que sea un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que además de definir así los niveles de logro, tengo distintas opciones. ¿Qué es lo ideal o lo aconsejable pensando en una Ujú. evaluación formativa? Que los estudiantes sepan de antemano con qué criterio se lo va a estar evaluando. Porque si yo sé de antemano con qué criterio me van a estar evaluando, también puedo prepararme para eso, ¿no? Decir, bueno, Ujú. se espera que yo logre poder argumentar en este caso de forma sólida. Entonces, bueno, yo ya sé que van a estar mirando eso y ya sé que hacia dónde tengo que dirigir mi tarea. Ujú. Pero podría decir no compartir estos criterios con anterioridad. Lo mismo con, bueno, acá hay cuestiones más operativas, si pone primero uno, digamos, de mayor puntaje a menor puntaje, o lo ordena al revés, de 0 a 1, ¿no? Bueno, permitir hacer comentarios, ahora vamos a ver, digamos, al lado de cada criterio puedo poner observaciones de por qué fue medianamente logrado, no logrado, qué se le sugiere. Bien. Y ahí dejo la rúbrica preparada. Entonces, no puede estar en blanco. Acá. Bien. Esta es la rúbrica. Entonces, cuando yo quiero ir a calificar, me voy a poner como ustedes, bueno, voy a ver los envíos, soy docente, voy a ver, entregaron la tarea, bueno, voy a calificar, ¿no? Voy a calificar y voy a elegir, bueno, la tarea de María de los Ángeles, en este caso. Entonces, automáticamente marco, vamos a pensar acá, bueno, hizo bien la primera, Sí. excelente la segunda y la tercera más o menos. Y acá le voy a decir, bueno, está bien, pero no tan bien, diría Guido Casca, ¿no? Alguna observación de, bueno, en realidad las conclusiones se podrían haber mejorado, alguna sugerencia o retomar alguna otra idea, alguna Claro. observación que se le quiera hacer, ¿sí? Sí, sí, o citarlo a una tutoría, eso todo depende cómo Claro. es el circuito de esa entrega que uno ya viene pautando, ¿no? Entonces, en ese caso, guardo y automáticamente, fíjense, que le pone el puntaje que es el 83,33%, porque bueno, en este caso lo hizo Sí. sobre 100, ¿no? Que eran Discúlpame, 3. ahí no veo cuándo pusiste
¿Qué se sacó en cada cosa? Lo que hice fue, fijar, acá yo marqué Sí. esta, Seleccionás selecciono No, como, no lo veo. Está bien, ¿no se no lo ve? había visto. Ok, con Ahí color, sí, claro. ahora Ujú. se sí, ve, queda como muy clarito. está Entonces es como bien. ir marcando con botoncitos, de alguna manera Ujú. es como, no automatiza, pero facilita, digamos, la calificación, el punteo, Sí, decir, bueno, lo logró o no lo logró. Uno va marcando como con crucecitas, ¿no? claro. Y entonces la calificación la hace, Sí. la calcula en forma automática, Ujú. eso sí. ¿Mm? Son instrumentos que por ahí tienen mucha preparación previa, porque la elaboración de este detalle lleva bastante para que sea bien distinguida cada valoración, que uno sepa el grado que alcanzó, lleva mucho previo, pero después facilita el momento de la aplicación, porque uno ya reconoce en qué valor está cada uno de la producción del estudiante. Así que bueno, ese trabajo previo después facilita el momento posterior. La idea era poder hacerles así como un sobrevuelo de que existe, porque por ahí no es un instrumento muy conocido en Sí. Moodle, pero por supuesto hay un material que nosotros dentro de lo que vamos a compartir el lunes, que tiene que ver con digamos, que puedan ir a ver dónde, o sea, instrumentos, tanto de la virtualidad como de la presencialidad, pero por ahí más de la virtualidad que es por ahí lo que por ahí no se conoce tanto también, cuáles son y cómo se configuran, eso lo vamos a estar dejando disponible, pero por supuesto, si ustedes quisieran implementar, estamos como para, como decía Mariela, acompañarlos específicamente cuando ya tomen la decisión de uno, ¿no? Claro. Y bueno, como también comentaba Mariela recién, elaborar rúbricas tiene como su complejidad, porque requiere pensar criterios que a veces los damos tan muy por supuestos, y a la hora de redactar, quizás Ujú, no tanto el criterio, pero sí los niveles de logro. ujú. ¿Cuándo voy a decir que está medianamente logrado? ¿No? Esto es decir, bueno, ¿lo logró o no lo logró? ¿Y cuándo puedo considerar que logró un poquito, pero que está bien? ¿O que le falta un poquito para, ¿no? Bueno, esos niveles de logro, bueno, cuando uno los empieza como a socializar con los colegas, se da cuenta que por ahí no está tan unificado, y está bien que sea así porque, bueno, porque no lo hemos charlado antes, pero bueno, eso después orienta mucho también los aprendizajes de los estudiantes, porque saben con claridad qué es lo que se espera, qué es lo que no puede faltar en sus aprendizajes y qué es lo que, bueno, se puede mejorar, pero que, bueno, hasta, digamos, lo mínimo está alcanzado. ¿Mm? Bien, perfecto. Ahí Mirta preguntaba si vamos a dar ejemplos, y sí, la idea es, no vamos a abundar ahora en nuevas temáticas, llegábamos hasta el módulo 3, digamos, de entre los conceptos y los temas, y entonces vamos acompañando estas producciones. Así que seguramente vamos a dejar algún ejemplo en el aula y vamos a retomar el viernes que viene, que tenemos estos dos sincrónicos juntos, ¿no? O sea, el 7 y el 14, no es que el trabajo final se entrega la semana que viene, sino que es el último encuentro sincrónico con nosotros, porque hasta el 21 es la fecha, digamos, prevista por el calendario, ¿sí? Pero después es en el acuerdo con cada equipo de cátedra, que por ahí en vez del 21 necesita el 22, el 23, el 25, bueno, lo vamos viendo. La semana que viene vamos a trabajar también en producciones de este estilo, sobre algunos aspectos que nos interesa, les dejamos nosotros algo que hoy no llegamos a tocarlo acá, pero fíjense en esta complejidad, bueno, qué normativa tenemos nosotros a cumplimentar, como por ejemplo las OCS, que tiene que ver con, por ejemplo, el Código de Lenguaje Igualitario, qué régimen tenemos nosotros para las personas con discapacidad, bueno, todas cuestiones que nos hacen a pensar en cada una de estas decisiones. Cuando las vamos tomando es cómo las consideramos, cómo las tenemos en cuenta o cómo tenemos también identificado la propuesta con nuestro grupo real de estudiantes, ¿sí? Así que bueno, es ir yendo de la mano de ese camino. Así que bueno, hoy, ¿te parece, Merce? Llegamos hasta acá. La idea es dejarles alguna cuestión más que va a ser... Sí, perdón. Una pregunta. ¿Vamos a dar el oral del trabajo final o no? En realidad lo entregan. La semana que viene va a ser un borrador muy avanzado para sí. que nosotros lo podamos conocer y ustedes den a conocer su trabajo, pero no va a ser una defensa tipo coloquio, sino que va a ser la lectura nuestra nomás, el Listo. 21, como fecha, digamos, común para todos el 21, ¿sí? Así que sigan avanzando con el ítem 3, los que ya avanzaron en el 1 y el 2, que hoy lo socializamos, llévense todas estas ideas de hoy y intégrenlas a la propuesta y avancen entonces con el ítem 3 para conocerlo. ¿tá?
Así que vamos a dejar algo, pero siempre que es algo inductivo, para que sigan ustedes pensándolo, pero a la medida que ustedes nos vayan dando a conocer la curiosidad que tengan por implementar, ahí nosotros haremos también el asesoramiento y traeremos al taller del viernes que viene algunas ideas más, además de las que ya elegimos nosotros, tenemos la oportunidad de cambiarlo a favor de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Bueno. Una Así que cosa, sí, Mariela, ¿viste decime. dónde estaban los links que recién justamente hablaste de lo del lenguaje igualitario? Sí, Y había otras 2 OCAs más sí, que me interesaban, no me puse a buscar en el digesto justo ese ¿sabe? número, pero todas quedaron linkeadas a las de lenguaje Ah, igualitario. menos mal que me dijiste. Bueno, lo voy a Viste cambiar que ahora el está, fin la de... primera es la del Sí, lenguaje igualitario y después están las otras 2 de, bueno, de las de mamás y papás. no hay problema. Sí, sí. Bueno, Sí, todas son esas, dos las otras OCS, 2, una de el régimen para cursadas de madres, padres y jóvenes con embarazo, y la OCS de personas con discapacidad. bueno, Que esas 2, seguramente, claro, nosotros quedaron mal pusimos linkeadas. las OCS, pero seguramente está la adecuación a la OCA de la facultad de ustedes, ¿no? Cada una de nuestras facultades, sobre esas OCS, incorporó al régimen de enseñanza una OCA en particular. Así que, pero bueno, como no las conocemos de su facultad, pusimos la genérica, que es la de la universidad. Bien. Bueno, nos despedimos acá, entonces dejamos de grabar y nos veríamos. Nosotros dejaremos alguna, ya no con una actividad de entrega, sino siempre a favor de sumar a las elecciones que están haciendo ustedes, y nos veríamos el miércoles que viene con esos avances, ¿sí? Perdón, el viernes que viene, quise decir.